preguntarte, Bruno, del pasado al presente, ¿cómo nos contarías tú quién es Bruno Marioni cuando empieza en las inferiores y qué sueños tenía Bruno Marioni? ¿Alguna vez dimensionó Bruno Marioni primero debutar y luego volverse una figura tan importante? Bueno, antes que nada, agradecerles a ustedes la invitación y sobre todo la paciencia que han tenido para que podamos coordinar esta plática. La verdad, si me imaginaba de esta forma, yo soy de una zona de Argentina que no es la capital federal, no es Buenos Aires, no hay equipos de primera división en mi estado, en mi provincia, Entre Ríos. Entonces, pensar en que iba a tener la posibilidad de jugar al fútbol realmente era lejano. Mi padre fue futbolista, se fue a probar en algún momento en primera división en un equipo de Argentina que se llama Colón de Santa Fe. Quedó, pero como tenía 18 años y tenía que pagarse la estancia en el lugar, pues no se pudo quedar y se tuvo que ir y volvió al pueblo, que es un pueblo de 500 habitantes. Entonces, la verdad es que no tuvo la posibilidad de ser futbolista, pero yo tuve la fortuna de heredar pues, su pasión, de heredar las ganas de ser un futbolista y él me ayudó realmente muchísimo a conducirme dentro del mundo del fútbol, siendo transmitiéndome lo profesional o ayudándome a evitar darme esos golpes que en el principio de una carrera futbolística te das. Él me acompañó mucho con los consejos. Nunca fue un padre, vemos hoy que su hijo es el mejor y que, que mi hijito y que tiene que jugar y que no sé qué, y que por qué no lo ponen y por qué no. Pues, un padre muy objetivo. Agradezco que él haya sido de esa forma, que me permitió a mí pues caminar por el mundo del fútbol tratando de conseguirme las cosas con el trabajo y con la responsabilidad. Claro. ¿Cómo fue mis fuerzas básicas? Pues debutas con Newell's. Yo debuto en Newell's. Yo me voy a los 15 años de Paraná, de Entre Ríos, a hacer una prueba ahí a Newell's. Tengo la suerte de quedar en las fuerzas básicas de Newell's y bueno, ya me fui a Rosario, de donde es Newell's, y ya entré en la Casa Club, viví 3 años en Casa Club, después me pasé ya a un departamento, pude empezar a trabajar, en un momento empecé a trabajar, estudiaba del debut del primer equipo y ahí ya digamos que me enfoqué solamente en el fútbol, pero todo mi proceso formativo en las inferiores de Newell's fue espectacular porque me generó a mí un aprendizaje muy grande. Yo siempre digo, aprendí a lavar, aprendí a cocinar, aprendí a administrar, autosuficiente. De ser autosuficiente, aprendí a compartir, porque al final de cuentas tú estás en la Casa Club y estás con, no sé, 15 chavos de otros estados que están con tus mismos sueños, claro. y acompañar a algunos que vivían muy lejos y no se podían regresar. Yo vivía relativamente cerca, pero no tenía la economía para regresarme los fines de semana a visitar a mi familia. Hoy decir que estás a 300 kilómetros
pues pareciera que estás aquí a la vuelta por No, las posibilidades que hay hoy de de comunicación, transportarse. Ujú. autobuses, O comunicación. vuelos, taxis. Puta, hoy la verdad es que la posibilidad de comunicación es muy grande, pero en ese Claro, momento, pues a lo mejor salía un solo autobús en la semana y para mí era muy difícil ir a visitar a mi familia, así que tienes que aprender a convivir, aprender a cocinar, porque los fines de semana no estaban los que cuidaban la casa club, entonces pues te tienes que organizar con todos los compañeros y cocinar. Bueno, todo eso para mí fue un aprendizaje espectacular porque me terminó de formar. Yo en mi casa no cocinaba, no me planchaba, no tendía la cama, o sea, claro. era un joven. Estaba mamá. Estaba mamá. Entonces, claro, pues, no te haces responsable de nada. Y a los 15 años me toca ya empezar a tener que asumir otras responsabilidades que al final las agradezco porque me sirvieron para toda la vida, ¿no? Para Sí, la claro. vida. En resumen, digamos que, como se dice acá en México, tu señor padre, diga, las posibilidades que él no tuvo, trató de brindártelas, aunque con las limitaciones que nos cuentas, pero te las brindó a ti para que tú intentaras lograr tu sueño, cosa que tú me imagino que él te las platicó y tú las valoraste mucho, pues para darle con todo, ¿no? Dicho esto, ya en la casa club, te toca, como dices, emprender esta carrera con otras personalidades que, como tú bien lo dices, tienen el mismo sueño y que muchos se van a quedar en el camino, ¿no? Porque no todos pueden ser jugadores. Entonces es convivir, ser empático, resiliente, ser un buen compañero, hacer equipo también ahí en la casa club, no nada más en el cuadro titular o en la banca, sino como personas, como individuos que tienen un objetivo, ¿no? Porque fíjate que el porcentaje de chavos que llega a primera división es sumamente bajo. Creo que es entre un 4 o un 5% de todos los futbolistas que termina teniendo la posibilidad de jugar en primera división y de tener una carrera. Entonces, yo, claro, pienso en la cantidad de compañeros de mi categoría con los que compartí, porque todos los años fueron cambiando, y creo que llegamos 3 a lo mejor de 40 o de 50 compañeros que tuve durante las fuerzas básicas, pero de otras categorías, no sé, de la categoría, yo soy categoría 75, de la categoría 76 no llegó nadie. De las 77 creo que llegaron 2, de las 78 llegaron como 5. Entonces, claro, si vas juntando de a 50 por categoría, te vas a 500 jugadores y llegaron 8, 10, 12. Pesadísimo. Y claro, el embudo termina siendo muy reducido. Muy pequeño, sí. Y el otro día escuchaba un profe que se llama Salorio, que estuvo en las fuerzas básicas de la selección argentina durante muchos años. Entonces vio pasar a un montón de futbolistas y dijo algo cierto. El que llega no es el mejor, es el que aguanta más. Porque esta es una profesión, una carrera de resistencia, en la que los entrenadores, claro, porque los entrenadores no le caes bien a todos los entrenadores. O sea, hay unos entrenadores que te ponen, pero otros entrenadores que no te ponen. O no eres de su gusto, ¿no? De futbolista. O no les gustas, o viene otro que es mejor que tú y tú tienes que competir y pues, él agarra el puesto y tú tienes que competirle y lo tienes que ganar en el día a día y la resiliencia. Entonces, yo tenía muchos compañeros que se terminaron regresando porque no aguantaban ser suplentes y extrañaban la familia, extrañaban la noviecita, extrañaban los padres, extrañaban salir los fines de semana con los amigos y todo eso lo tienes en el día a día presente. Yo tenía bien claro que quería jugar al fútbol. Sí. Ni siquiera, o sea,
yo quería jugar al fútbol, pero ni siquiera tenía la capacidad de pensar a dónde quería ir. O sea, yo veía el fútbol los domingos a la mañana con mi papá, que veíamos el fútbol italiano, y mi cabeza era, uy, ojalá yo pudiera jugar al fútbol en Italia. Pero no sabía que todo lo que tenía que pasar para Sí, tener claro. una carrera. Porque, digo, tú tienes un sueño, así, pues, De no jugar en sé, el Real Madrid y en el jugar en el Barcelona. Real Madrid. Claro. Y tu sueño es muy fácil, tu sueño. Pero todo lo El que hay camino que es largo. pasar, el camino que tenés que construir para llegar hasta allá arriba, es larguísimo. O sea, Sí. y probablemente al Real Madrid no llegas, pero a lo mejor llegas a la Liga Española o llegas a competir o a ser un futbolista profesional y a tener una carrera, y ya Claro. eso es algo enorme. El debutar, ¿no? El día de tu debut como jugador profesional ya es ya iniciaste tu sueño. Todo lo que te cuesta llegar a debutar, todo el proceso, y pasa tan rápido, y una vez que debutas, recién comienza. Porque vuelve a reiniciarse, ¿no? Es que sí, ok, llegaste, ya jugué en primera división. Vos sí, ahora tienes que mantenerte, claro, y tienes que armar una carrera. Eso es lo difícil. Porque ahí es donde realmente todo lo que pasaste, lo empezás a entender y empezás a valorar y te empieza a dar réditos. Tu profesionalismo, lo que te aguantaste, lo que sufriste. Pero bueno, ahora viene una etapa sumamente dura, que es la que todo el mundo te juzga, la que todo el mundo te exige, en la que pasás a ser un número, pues yo siempre digo lo mismo. Pues realmente sos una estadística. Al final, ¿sirves o no sirves? O sea, tú muy bien, me caes a toda madre, qué chingón que le pegas, como cuate, pero como futbolista. ¿Sirves o no sirves? Sí. Y así es este mundo, termina siendo muy frívolo esto. Claro. Pero funciona así, digo, o rindes o dejas de ser futbolista. Por supuesto. Claro, el ser futbolista tiene un encanto increíble, pero la mayoría desiste o no lo logra, ¿no? En ese momento de tu debut, entraste de cambio, me imagino. Fíjate que debuto como titular. Como titular. No, bueno. ¿Qué pasa para que Bruno Marioni termine debutando como titular? ¿Y cómo se sintió en el partido, en su primer partido? Mira, yo tenía... a mí me suben de la quinta división, tengo un torneo espectacular, salimos campeones, salgo goleador, y me suben a la división reserva. Después de la quinta está la cuarta, y después de la cuarta está la división reserva, y después de reserva está el primer equipo. Entonces me pasan a la división reserva. En la división reserva era un chavito, porque bajaban jugadores del primer equipo, entonces no me terminaban poniendo, me llevaban a la banca. Entonces me hacían bajar a la cuarta. Pero en la cuarta no me ponían porque no entrenaba en la cuarta. Entonces el técnico no me ponía. Entonces estaba en la banca de la reserva y estaba en la banca de la cuarta división. Pero bueno, yo dije, la única forma que tengo es de que cuando me bajan, andar bien. Entonces entraba en los segundos tiempos y hacía goles. Y terminé haciendo montones de goles en la cuarta. Y entraba en la reserva y hacía goles. Entonces llegó un momento en el que empecé a jugar en reserva, y llega el último partido del torneo, y el técnico de cuarta lo pasan a primera división. Y en el último partido del torneo se me acerca Luis Islas, un ex portero, que atajó aquí en México, también en León, creo, y no sé si en Morelia, pero sí en León. Okay. Y se me acerca el compañero mío y me dice, Bruno, estate atento que vas a jugar el fin de semana. Uy. Pero si no me
tocado nunca, no he ido ni a la banca, dice, Claro. y hace fútbol el jueves y me mete de titular. Y digo, ay, ay. Y sí llegan los nervios y me toca debutar. La verdad, tuve un buen partido, empatamos ese partido, jugué los 90 minutos. Uy, muy bien. Y termina el torneo, lo hice regular, o sea, no fue un partidazo, pero no fue un desastre. Un buen debut. Fue un buen debut. El equipo de visitante no perdió, terminó bien, el equipo peleaba el descenso, entonces fue bueno no perder de visitante. Y un momento que tengo sumamente guardado para toda mi vida es, nos vamos de vacaciones y a los 2 días, en mi casa, en Paraná, pues me acuerdo que estoy acostado y me llama mi mamá, me dice, llegó un telegrama, y es para vos. Ok, entonces ya lo abro y Newell's me manda un telegrama informándome que querían hacerme mi contrato. Claro, yo tenía 18 años o 19 recién cumplidos. Te lo digo ahora y me emociona el acordarme de ese momento en el que el sueño, ¿o sabes qué pensaba? Mi familia es una familia sumamente humilde. A mí me tocó, mi papá durante 4 o 5 años me tocó el proceso de ir construyendo la casa propia. Entonces, a mí me tocó el piso de tierra, me tocó mi cuarto, mi primer cuarto solo, porque al principio teníamos el cuarto compartido con mi hermana. ¿Son 2 nada más? Somos 2. Okay. Entonces, ya en algún momento, donde era la cocina, pues se implementó otra habitación. Mi cuarto. Entonces, yo me acuerdo que tenía en la cocina la llave había quedado la llave de la cocina, o sea, claro. De esas que se corren así. Sí. La corrimos, pues yo tenía mi escritorio ahí que le habían puesto una mesita y tenía la llave del agua. Yo tenía mi agua para tomar en mi habitación. Gratis ahí. Pero me tocó pasar, entonces yo cuando recibo eso, digo, voy a poder ayudar, porque yo escuché muchas discusiones de mi mamá y mi papá. Claro. Y después con el tiempo y crecer y te das cuenta que el que no tuvieran hambre mi papá y mi mamá en las noches y que se tomaran un café con leche o un mate cocido con pan, claro. no era porque no tenían, no era por falta de hambre, era porque nos daban a nosotros por la comida, y ellos pues se apechugaban. Se sacrificaban, ¿no? Con el café con leche. En México se quitan el pan de la boca, ¿no? Sí, pero bueno, en ese momento, con 12, 13, 14 años, la verdad no te das cuenta. O sea, sí. Ni mis hijas hoy valoran las cosas que hemos hecho por nosotros y seguramente sus padres, ustedes no valoran lo que nuestros papás en sus padres hicieron. Y sus hijos no valoran lo que hacen muchas veces pasan ustedes. Y decís, sí. Bueno, así es la vida. Hay que vivirla, sí. ¿no? Sí, pero bueno, al final yo digo, bueno, con este sueldo voy a poder ayudar a mi familia. Y eran, no sé, $500. Y entonces yo decía, me puedo ir a un depa y les puedo mandar dinero a mis papás. Entonces ya empezaba a mandarles algo de dinero. Y es una satisfacción, claro. Que les habrá pasado a ustedes, que pueden ayudar a sus papás o a sus hermanos, y le echan una mano y dicen puta, qué satisfacción
poder colaborar, ¿no? Claro. Pero bueno, o sea, fue una emoción muy grande el poder recibir ya la primera invitación al contrato y empezar a poder pues, generar mi carrera o empezar a crecer en mi vida profesional a partir de ese momento. Claro. Entonces, digamos, Marioni, ¿algún apodo que nosotros no sepamos? Está perfecto. Barullo. Sí, el barullo, pues me lo pusieron y quedó, y pegó. No es Maromero, ¿no? Por ahí también. Un apodo, el Maromero también, me puso Perro Bermúdez. Pero nunca tuve apodos. De chico, o sea, no tuve apodos. Bien, entonces, entendiendo que te llegó pues el debut muy joven, o digamos la fama muy joven, entonces no hubo por ahí un lapso, porque saliste de 15 años, ¿no? De tu casa, te despegaste de la familia. No sé qué tan apegado seas a la familia. Vemos unos que no somos tan apegados, sabemos otros que sí lo somos. En ese lapso no hubo momentos de flaqueza de Bruno Marioni de decir renuncio, o sea, el fútbol, entendiendo que estabas muy mentalizado, como lo dijiste, querías tú solamente jugar al fútbol, no tenías idea a dónde querías llegar, simplemente querías jugar, o sea, no pasó por un momento, o más bien no tuviste esos altibajos de decir, ¿sabes qué? Renuncio, no se me está dando el fútbol, no sé, no me quieren aquí, o sea, por ningún momento pasó eso por tu cabeza, ¿no? O sea, ya con todo lo que nos mencionas, dudo que haya pasado eso por tu cabeza, ¿no? Pero te lo pregunto en caso de que haya pasado. Pero mira, muy buena la pregunta. Yo jugaba en Patronato de Paraná desde los 6 años que empecé a ir a jugar a la escuelita de fútbol. Y toda mi vida, como les dije, supe que quería ser futbolista. Pero una noche, entrenando, estamos haciendo fútbol en el estadio de Patronato y un compañero me pega una patada. Hace una falta, no sé, se ve que la sentí mal y discutí y el entrenador me echó y yo me enojé muchísimo. El entrenador era el papá del chavo que me había pegado. Entonces me enojé muchísimo y me fui. Agarré mi casaca, la tiré al piso enojado y me fui del entrenamiento. Agarré mi bicicleta y ¡boom! Me fui a casa. Llegué a mi casa y le dije, papá, no juego más al fútbol. Dice, ¿qué pasó? No, y ya le conté. Entonces al otro día vino y me dijo, mira, está bien, ¿no querés regresar a Patronato? No regreses. Yo te voy a hablar con un amigo que está en un equipo ahí y vete a entrenar al equipo mientras tanto y en lo que vemos qué haces. Y en ese momento dudé de seguir jugando al fútbol, estaba muy enojado. Voy a entrenar a ese equipo y esa persona amiga de mi papá me generó la prueba Newells. Si yo no me peleaba en ese entrenamiento, claro, mi prueba Newells no hubiese llegado. Nunca. Las cosas pasan Nunca hubiera llegado a esa prueba. Entonces, digo, puta, la gente cree en las casualidades, híjole. No sé, causalidad o si fue casualidad, pero tenía que pasar. Pero sí fue el único momento en mi vida que yo dudé de no seguir. Después, como les conté, a partir de que yo me fui a Newell's, nunca más en mi vida volví a dudar de lo que yo quería hacer. Claro, ¿no? Y aparte, bueno, ya con eso ya nos contestaste todo, o me contestaste todo. Regresando al momento de tu debut y tu primer contrato, creo que yo logro entender, ¿no? Todo lo que se dimensionó, todo lo que pasó por tu cabeza, por lo que pasaste, lo que querías hacer con tan poco, tan mucho dinero que ibas a ganar.
creo que también estabas viviendo el sueño de tu papá, ¿no? Porque tu papá, como lo dijiste, llegó a primera, pero no le alcanzó para jugar mucho al fútbol. Eh, o sea, es una presión. Lo mismo pasó con el Parejita. No me quiero desviar, pero lo mismo pasó con el Parejita López, ¿no? Él decía que la presión que le daba a su papá era el doble o el triple que le daba a otros jugadores, porque creo que lo entrenó en fuerzas básicas. Así Y, es. y aparte, él traía el nombre del papá, o sea, el Parejita López. O sea, es una presión bastante pesada. Acá entendiendo lo tuyo, creo que también porque estabas viviendo el sueño de tu papá y aparte de eso se venía una presión porque ya no solamente ibas a ir a prácticas, ya no solamente ibas a ir a ver qué pasaba, o sea, ahora sí ya habías entrado de lleno al ruedo, ahora sí ya tenías que agarrar al toro por los cuernos y decir, a ver, vamos a ver de qué estamos hechos y hoy, bueno, ya el resto es historia, ¿no? Digo, mucho gusto, Bruno. Franco Velázquez de Historias Pamboleras. Bien lo comenta el buen Mayito, aficionado al Diablo. Obviamente hay algo en común dentro contigo. Obviamente me decían, es que aquí es puro programa Puma. No desafortunadamente, pero siempre ha sido esa la situación. Pero digo, no hay ningún problema. También tuvo muy buen pasado dentro del Chorizo Power, goleador con mi Toluca, ¿no? Entonces, ahora sí ya bajando la pelota y platicar ahora sí la historia que hizo Bruno Marioni en el fútbol mexicano y con los gloriosos Pumas. ¿Cómo se da y cómo llega Bruno Marioni a los Pumas? O sea, ¿qué tuvo que pasar? ¿Quién se acercó a ti? Ya sabías de Pumas, ya sabías del fútbol mexicano, antes ya habían habido algunos acercamientos o simplemente se te apareció esta oportunidad de venir al fútbol mexicano, a Pumas precisamente, dijiste, me la juego, vamos, o qué pasó? ¿Qué pasó para que llegaras a Pumas? Yo arranqué con 22 años yendo al Sporting de Portugal. Tuve un año y medio prácticamente en Portugal. Me regresé a Argentina. Me compró el Villarreal de España. Me regresé a Argentina. Me compró el Tenerife. Y ya con 28 años me habían contactado de Veracruz, de Tigre, o sea, ya empecé a ver un poco el mercado mexicano. El fútbol Había mexicano. tenido un compañero, José Luis Calderón, que jugó para el Atlas y para el América de México, y yo hablaba con él y siempre me hablaba muy bien de México y me decía, no, tenés que venir, Bruno, no sabes lo bien que se vive, el fútbol es muy bueno. Entonces yo ya empecé a tener a México en mi radar. En el radar. Yo regresé a Argentina Independiente a préstamo de Tenerife de España porque el equipo descendió y no me podían pagar el salario, el contrato que yo tenía allá, entonces pues tuve que salir e ir a Argentina y a mitad de semestre aparece una oportunidad y me dice mi representante, está Pumas de México y podés ir a 6 meses. El equipo pues, va a pelear el campeonato y es un equipo importante. Yo había escuchado Pumas de México, pero no sabía que era Pumas de México. Entonces, claro, ya le pregunté a Calderón, me dijo, no, si es un equipo grande. Y dije, bueno, me aviento estos 6 meses. Mi representante me dice, mira, apostamos y si las cosas van bien, igual y abrimos el mercado y te quedas en México. Yo, va perfecto. Siempre fui de tomar retos. Y entonces, cuando llego acá, realmente ahí es donde yo comienzo a ver lo que era Pumas. Yo llego, me recibe Arturo, hacemos la presentación y me tomo un avión y me voy a Acapulco, que estaba el equipo de pretemporada. En pretemporada. Y empiezo a ver el movimiento que había de periodismo y la prensa y la cantidad de minutos que tenía en general Pumas en los noticieros. Entonces empecé a entender un poquitito y la repercusión de tener a Hugo Sánchez, y Hugo Sánchez en ese momento dice, bueno,
Bruno era la última pieza que el equipo necesita para ser campeón, entonces digo, wow, o sea, llego a un equipo que va a pelear el campeonato. O sea, la tenía clara. La tenía bastante clara. y al final se ve que él, junto con Arturo Lía, venían diseñando bien el plantel y llegué yo y me acoplé a lo que estaba ya diseñado y bueno, encajé bien. Y bueno, cuando llegué la primera vez a CU y me explican que hay que entrar unos minutos antes porque se va a cantar el himno universitario. Claro. Y bueno, y yo, ¿qué es el himno universitario? ¿Y por qué? No, porque no sé qué, y la afición, y la identidad, y el himno universitario, pues la universidad está atrás, y me voy enterando un poco. Sí, ahí bueno, te vas empapando. Me toca mi primer partido, ver que entra el equipo, que cantan el himno, te lo digo y se me pone la piel china de... A nosotros mismos. Se inicia de local, ¿no? Ese torneo se lo iniciaste jornada 1 de local. No, primer partido vamos contra América de visitante, empatamos, y el segundo partido jugamos de local contra Atlas. Yo voy a la banca, entonces me toca cantar el himno universitario desde la banca, pero me toca vivir por primera vez el himno universitario y ver a todo el estadio cantando el himno universitario, con el brazo acá. Yo decía, ¿qué hacen? ¿Qué pasa con el...? Y wow, o sea, realmente es muy fuerte y vivirlo. Y cada vez que me tocó estar en el estadio, vivir ese momento es algo mágico, es algo único, que habla muchísimo de la identidad que tiene el equipo. Y fíjate que ese saludo ya estaba olvidado, regresa, lo vuelven a retomar con la llegada de Hugo Sánchez y hoy en día se sigue haciendo, pero ese saludo con el puño hacia arriba ya estaba olvidado. Así que, y bueno, te tocó y nos tocó ver la última buena generación de canteranos y de extranjeros en Pumas, ¿no? Porque hoy en día ya no vemos ese tipo de jugadores, ¿no? Todos sabemos quién es Ailton da Silva, fue el mejor brasileño que a mí me ha tocado ver. Entiendo que por ahí está el histórico Caviño, pero no es de la época de nosotros, pero para mí es el mejor brasileño que yo he visto yo creo que en el fútbol mexicano en mi época. Y obviamente en Pumas, y un delantero matón, letal como tú, creo que hoy podemos decir que lo tiene acá el vecino Toluca, pero después de eso no habíamos tenido un delantero con esas características que tenías tú en el área, ¿no? O sea, la tenías pintada prácticamente en la frente. Yo, por ejemplo, recuerdo un golazo que le hiciste de volea al Toluca, o sea, no sé si tú por ahí tengas en mente un gol por ahí que nos puedas platicar, uno de tus mejores goles. Mira, antes de platicarte lo del gol, yo creo que el aficionado de Pumas tiene muy presente ese equipo que no solamente fue bicampeón. Yo creo que ese equipo, ese grupo, se mantiene muy fuerte en el corazón de los aficionados de Pumas, porque prácticamente fueron 2 años en los que el equipo estuvo peleando siempre. Nosotros arrancamos siendo campeones en el 2004, en el primer semestre. Sí. A mí me toca salir en ese momento y me toca regresar a Tenerife. Me quedo 6 meses en Tenerife. Pero después de salir campeón, se fue al Santiago Bernabéu y se le ganó al Real Madrid. Una de las muy pocas veces que el Real Madrid pierde en una copa y pierde contra un equipo mexicano. Sí. En teoría deberían ser muy superiores, pero se le gana un equipo de Real Madrid con Zidane,
Los Galácticos. Y con otra cantidad de galácticos en la cancha. Regresa al equipo y gana el campeón de campeones. Sí, sí. Con Pachuca. Con Pachuca. Creo que con Pachuca. Sí. Ese equipo sale bicampeón. Al final de ese año sale bicampeón. El próximo semestre que me toca regresar, el equipo juega la Copa Sudamericana. Y la CONCACAF también jugó la final de la CONCACAF. Perdón, juega la CONCACAF. Perdemos final de CONCACAF. Juega la Sudamericana el próximo semestre. Perdemos la final de Sudamericana. Y también jugamos Copa Libertadores. Sí. Entonces, en el lapso de 2 años o 2 años y medio, todos los semestres Pumas fue protagonista. Si no fue en Copa Sudamericana, fue en Copa CONCACAF. Si no fue en Copa CONCACAF, fue jugando Libertadores. Y si no, fue bicampeón. En España. Entonces, y en España. O sea, fueron 2 años y medio en los que Pumas estuvo todos los semestres compitiendo. Entonces, ese equipo que, como bien decías, tuvo una gran generación de jugadores canteranos, pero ya había jugadores canteranos consolidados, como estaba Sergio Bernal, Lozano. Joaquín Beltrán ya tenía 26, 27 años, no era un chavo Joaquín Beltrán. Jimmy Lozano lo mismo, tenía 24, 25. Gonzalo pero Pineda. venían chavos como Gonzalo Pineda. El Jerry. El Jerry Galindo. El Chispa Velarde. Pablito Barrera. El Parejita. Sí, bueno. Y sí, lo que dices es verdad. Los 5 extranjeros que estaban eran 5 jugadores titulares. No sé si hoy pasa eso. Si todos los jugadores extranjeros marcan la diferencia. En ese momento, Darío Verón era un jugador determinante. El líder. Leandro Augusto era un jugador determinante. Ailton da Silva era un jugador determinante. Botero era un jugador determinante. Por supuesto. Y yo terminé siendo un jugador determinante. Entonces, claro, sumado a los canteranos que estaban bien soportados por toda la estructura, pues es el resultado, ¿no? Y volviendo a tu pregunta, sí tengo muy guardado ese gol de volea de Toluca, pero me acuerdo mucho más que después de haber hecho el gol al otro día, me pidieron repetirlo y practicarlo. Entonces fue la televisora a intentar repetir el gol y no hubo forma de que no salió. Repetir. No, pues son cosas que pasan una sola vez. Sí. La verdad que se dio, gracias a Dios, se dio en ese momento en el Mesio 10. ¿Y por qué querían repetirlo? ¿Algún comercial? ¿Algo? Porque fue un bonito gol, pues hacer las notas de color que habitualmente hacía, no, creo que era Azteca, era Odín Ciani. Sí, estábamos en Azteca en ese tiempo. Que hacían el color, entonces creo que lo quisieron repetir y no se pudo. Esas cosas pasan una vez. Sí, claro. Sí, no, hombre, fue un golazo, digo, también para recordar otro recuerdo, partido de primer jornada se me hace, o si no, creo que fue tu primer gol, bueno, no tu primer gol en Pumas, pero sí, iniciando el torneo, en un partido frente a Cruz Azul, que le termina cerrando y se te acomoda la pelota y te avientas una media tijera chilena, digo, no, bueno, o sea, metiste goles de todos colores. De todo. No, ese gol que dices es un centro de Ailton que yo quiero pegarle de primera y la rebano la pelota y se eleva. Sí. Te quedó muerta.
me quedó para hacerla, y tuve la suerte, pero había errado la pelota, o sea, de burro le había errado la pelota y la terminé levantando, ¿no? Con la suerte del goleador. Y al ángulo, y al ángulo. Sí, fue Franco, muy te lindo paso gol. los micrófonos porque si me quedo yo le termino haciendo 1000 preguntas. Ya viste lo último que pasó con el Parejita, ya le estaba pidiendo hasta hijos al Parejita yo, cabrón. Híjole. No, sí, pásale el micrófono, dice. El que le va a pedir hijos va a ser el Vaque. No, mira, creo que bien lo mencionas, el tema de la cuestión goleadora, pues lo vimos obviamente en Pumas y yo lo vi con mi Toluca, ¿no? Obviamente que también, si no me recuerdo, creo que fuiste campeón de goleo también con Toluca. Creo que un lapso muy pequeño, no recuerdo 6 meses o un año. En Atlas también. 6 meses y de ahí creo que vas a Boca Juniors, si no mal recuerdo, ¿no? Sí. No sé si también te tocó a ti, fue esa final contra Chivas, ¿no? Te tocó a ti esa perderla, desafortunadamente. Sí, lamentablemente Que bueno, fue buen partido, ¿no? Pero ya entrando en materia del tema de goleador, porque obviamente, bien lo mencionan Mayo, pues ya traías el olfato, ¿no? Y de eso vive un delantero. Yo te hago una pregunta de cuál fue, de todos esos DTs que tuviste, quién fue como el referente para el tema de tu estilo de delantero. Y también cuando estuviste en Pumas, tú estuviste dirigido por un gran delantero que hablemos Hugo Sánchez, ¿no? ¿Cómo él pudo ayudar o influir dentro de tu olfato goleador? Vamos a decirlo así, ¿no? Tal vez algún tip, alguna cosa algún que perfil, ¿no? Sí. Al final del día, tú ya tenías tu sello, vamos a decirlo así, pero hemos visto muchos casos, ¿no? En los que es goleador, pero a veces tienes un DT que también fue muy buen goleador. Me acuerdo mucho de Cardoso con un delantero de Querétaro, que le hizo goleador y demás en su etapa. Algo pudo haber pasado contigo, ¿no? Entonces te pregunto eso, ¿quién fue como el DT que te terminó de pulir tal vez en un tema de delantero y decir, sabes que esto es lo mío? Y si Hugo Sánchez agregó un poquito ahí al tema goleador. El DT que marcó rotundamente mi carrera es Hugo Sánchez. Indudablemente, Hugo impactó en mi juego. Yo tengo muy presente siempre los trabajos que él nos ponía los días sábados en la definición. O sea, él siempre agarraba a los delanteros o los viernes o los sábados y nos hacía definir de diferentes maneras. No hacía el clásico trabajo de definición que muchas veces se hace, te tiran el centro y hay remate o te la tiran atrás y tú rematas. Nos ponía en situaciones reales, nos ponía de espalda a la portería, nos ponía obstáculos, nos decía, nos daba tips. Yo recuerdo que él nos decía que cuando vas encarando para afuera o tenés el tiro cruzado, siempre hay que apuntarle al segundo palo porque el defensa, cuando tú vas a querer rematar, va a estirar su pierna derecha o va a estirar su pierna y va a abrir y va a quedar abierto. Entonces dices, tú tienes que rematar cruzado porque la pelota va a cruzar. Y el arquero no va... Bueno, nos dio una cantidad de tips y nos hacía trabajar tanto las definiciones que la realidad es que le daba una confianza al delantero espectacular. Yo estoy sumamente agradecido con Hugo porque sí influyó muchísimo en la cantidad de goles que terminé haciendo. Porque mi mayor cuota goleadora es a partir de que yo tuve a Hugo. A partir de ahí empecé a hacer... Bueno, tuve 3 títulos de goleo, Copa Sudamericana, y 2 torneos, uno con Toluca y uno con Pumas, y Copa Libertadores hice 6 o 7 goles y estuve a uno de ser goleador de la Copa Libertadores. O sea, sí tuve momentos de muchos goles a partir de él, ¿no? En este sentido, Bruno, Hugo Sánchez es al final de cuentas una figura, y una figura, pues, yo pensaría, una figura mexicana, yo pensaría que debería ser como en otros países que
que lo valoran mucho, ¿no? En este caso, a veces pienso yo que es lo contrario. ¿Por qué? Porque cuando fue jugador, lo critican, yo no sé de dónde, ni con qué argumentos, que sí porque en la selección, que sí porque esto, que sí porque su personalidad, que sí, que si fue técnico de Pumas y fue bicampeón y todo esto que comentas tú, que Pumas era protagonista en diferentes competiciones, es que lo apoyaban desde las gradas, otro técnico, es que le decían qué hacer, cómo entrenar, es que, o sea, como que hay una cierta, pues, Campaña, no sé, ¿no? campaña, siento yo, en contra de Hugo Sánchez, pero yo estoy seguro que las cosas no son así, pues no podía jugar un Pumas como estaba jugando y compitiendo de la manera en la que estaba compitiendo, si no fuera un gran estratega, también, aparte de que, pues, indudablemente fue un gran jugador, ¿no? Pero, ¿cómo termina de aportarle Hugo Sánchez un sello a Pumas? ¿Qué era el sello que Hugo le impregnó a Pumas? Porque hubieron muchos, en mi opinión, pero ese equipo jugaba de una manera muy especial, que no ha vuelto a jugar. No nada más son los jugadores, sino el estilo de juego. Y ahorita nos explicas lo que hacía con los delanteros, pero seguramente entrenaba con todo el equipo y la motivación y esa cercanía con el jugador que nos dijo el Picolín, me parece que era con todos, parejito. La verdad, él siempre decía, y creo que lo escuché en algún momento, en una entrevista que lo han platicado también algunos otros compañeros, él siempre nos repetía que quería que todo el mundo nos trate como jugadores del Real Madrid. Y él nos, yo creo que nos metió esa personalidad que él tenía, nos inculcaba esa personalidad, y por eso ese equipo tuvo tanto tiempo peleando en todas las competiciones, porque ese equipo tenía una mentalidad muy fuerte. Yo un día, que no estábamos teniendo resultados, me junté a hablar con él y le dije, Hugo, pues ya todo el mundo nos conoce, y no sé, a lo mejor tendríamos que cambiar el estilo, cambiar la forma. Y él me dijo, ok, qué bueno que me lo dices, pero el Milan juega siempre igual. El Real Madrid juega siempre igual. La Juventus juega siempre igual. El Barcelona juega siempre igual. Y siguen ganando, siguen peleando. Y me quedé sin argumentos. Realmente me quedé sin argumentos. Él tenía una convicción tan grande, tan fuerte, y terminaba convenciéndonos a nosotros. Y yo creo que esa es una virtud que muy pocos deportistas mexicanos, salvo los de élite que han llegado a lugares diferentes, lo tienen. Y es algo que lamentablemente es una persona muy cuestionada, y no merece la tan poca valoración que él tiene de mucha gente, ¿no? Porque hay muchísimos miles de personas que sí reconocen y valoran lo que ha sido Hugo y lo que es Hugo. Yo creo que a Hugo Sánchez lo que, si yo pudiera decir que le ha afectado, es el egocentrismo que ha tenido, pero pues se le permite porque es Hugo Sánchez, porque como tú lo dijiste, tuvo o fue de esos jugadores que tenía la mentalidad de triunfador, de romperla, y creo que eso, hoy hablar de los jugadores actuales, pues no están tan amueblados de la cabeza, ¿no? Por eso hemos visto tantos jugadores que llegan a debutar en el primer equipo y después no los volvemos a ver jamás nunca. O sea, le perdemos el radar a esos jugadores, y creo que es eso lo que a muchos les molesta. A mí me encanta que sea Hugo Sánchez así, o sea, a mí me encanta un tipo. A ti te vi ver eso en Pumas,
el levantar las manos, el festejar un gol desde el otro lado de la línea de cal, o sea, yo empatizo mucho con un entrenador, con un jugador así. Yo le doy lo que me pida porque eso transmite al jugador que está en la cancha. De repente las cosas no están saliendo, ¿no? Ya sea en el en el once titular, y de repente tú ves a un entrenador con manos cruzadas, de repente agarrándose el mentón, y se lo transmites. A ver, yo te pregunto, tú cuando ves a tu entrenador en tu tiempo que fuiste jugador, cuando las cosas no salían, de repente, no sé si te tocó un entrenador que en la banca no te reflejaba eso, ¿no? No sé si eso termina motivando al jugador o dice, bueno, si en la banca no nos dice nada, pues hay que seguir jugando igual, ¿no? De repente yo he escuchado a Claudio Suárez que decía cuando los dirigía Mejía Barón, les daba una charla táctica, ¿no? De cómo se iba a jugar el partido, y de repente las cosas no estaban saliendo, se reunían los líderes y decían, ¿sabes qué? Vamos a cambiar lo que nos está diciendo Mejía Barón, y hay que jugar como nosotros sabemos. De repente ellos cambiaban la forma de jugar, ganaban el partido y Mejía Barón decía, bien hecho, cabrones, así es como yo les decía. O sea, a ti te tocó un tipo de entrenador así que de repente decías, a ver, creo que esto no está funcionando, vamos a revertir esto porque no nos transmite nada desde la banca. Me ha tocado todo tipo de entrenadores, la verdad. He tenido la suerte de tener también muy buenos entrenadores y otros no tan buenos. Nunca para hablar con mis compañeros por detrás del entrenador, nunca lo hice. Y después te encontrás con que las personalidades de los futbolistas muchas veces son afines a algunos entrenadores. Yo, si me preguntas a mí, yo quiero entrenadores que me transmitan. Yo, si me gritan y me exigen, pues me siento cómodo, me siento a gusto. Sí me puede sacar un extra, un poquito más. Y muchas veces he tenido compañeros que no lo sienten de esa manera y que el ser exigidos les causa conflicto. No quiero cuestionar a uno y a otro porque todos pueden rendir de diferentes formas, pero yo me siento más cómodo con gente que vive este deporte con mucha Pasión, energía. adrenalina. Pasión, sí. Sí, o sea, a mí me encanta esa personalidad y creo que nos faltó ver más de ti en Pumas. O sea, digo, ahorita le pasamos el micrófono a Franco, pero creo que una de las preguntas esas, si la quieres ir pensando, ¿qué fue? ¿Por qué fue la salida de Pumas? Así que, Franco, adelante. No, digo, ya te aventaste la pregunta. No, Bueno. digo, ya después de esto a mí sí me interesaría saber, digo, tu retiro sea en el 2010 como jugador y pasa un lapso de casi 7 años para poder llegar al tema de la dirección técnica, ¿no? Que es con Venados. ¿Cómo fue ese lapso? Digo, obviamente no me meto tanto al tema de obviamente, el estudio y demás, sino cómo fue que Bruno Marioni dijo, ok, ya acabó mi momento como futbolista, me veo siendo DT, me veo siendo director deportivo o me veo fuera del fútbol, ¿no? O sabes que yo quiero continuar dentro del fútbol como comentarista. ¿Cómo fue esa la decisión? Porque quiero pensar que es un tema importante y de vida después del tema de un futbolista, ¿no? De qué viene, ¿no? Entonces, digo, es un lapso de 7 años, desde tu retiro hasta llegar a Venados, pero ¿cómo llegó a eso? ¿Cómo llegó Bruno Marioni hasta ahí? ¿Y cómo fue ese primer partido, digamos, ya al frente de un equipo de manera oficial y ahora estar de otro lado, ¿no? De la moneda? Ahora tú exiges, ahora tú muestras, pero ¿cómo sentiste y eso principalmente? Mira, yo me retiro y me retiro un poco enojado con el fútbol
porque yo regresé al Atlas y me tocó tener a la Volpe. El club me termina corriendo por decisión de la Volpe. Yo me voy a Tecos y ya para mí no fue lo mismo. O sea, tuve una desilusión muy grande. Entonces yo me retiro y me voy a Argentina con la familia. Y tengo un concuño que es piloto de autos de carrera. Entonces, a mí me gusta el automovilismo, yo había ido a carreras, me había subido a algún auto de carrera con él. Y me lleva, apenas llegado, me lleva al autódromo y me dice, date unas vueltas en este auto. Y no me bajé hasta después de 4 años. Me enganché con el automovilismo. Y te volviste muy bueno. Me volví bueno con el automovilismo, pero estaba negado con el fútbol. Y pasado, no sé, 2 años, yo hablaba en una mesa con muchos pilotos y son todos fanáticos del fútbol. Automovilismo y fútbol son muy similares en cuanto al fanatismo. Entonces, yo de automovilismo realmente a mí me gustaba manejar y disfrutaba manejar, pero no tenía ni idea de cómo se manejaba un coche, un amortiguador, del motor, de una puesta a punto, de nada, no tenía ni idea. Entonces yo escuchaba nada más y cuando todos obviamente opinan de fútbol, pues la palabra me la dirigían para mí. Y todo siempre fue, ¿por qué no eres entrenador? ¿Por qué no fuiste entrenador? Y estaba ahí. Y después tuve como compañero a Lalo Regis. Claro. Y cada vez que venía a México, Lalo me decía, güey, haz el curso de entrenador. Tienes que ser entrenador. Tienes todo el perfil. Sé entrenador. Va. Bueno. Entonces, llegué a Argentina después de uno de esos viajes. Me inscribí online para hacer el curso de entrenador y dije, lo voy a hacer. Y me fui enganchando. La realidad es que me fui enganchando y ya en el 2014, que ya me quedaba 6 meses para terminar mi curso, dejé el automovilismo, me dediqué a terminar el curso y en 2015 decidí venirme a México, nuevamente a Guadalajara, y me instalé acá en Guadalajara. Tenía un negocio, entonces me instalé acá en Guadalajara, terminé mi curso y ahí empecé a hacer viajes, me fui a Europa, a hablar con muchos entrenadores. Por suerte tengo muchas relaciones y me permitieron ir a Real Madrid, al Atlético, al Tottenham, a Italia. Me relacioné con mucha gente y me terminé de convencer de que quería ser entrenador. Entonces ya en el 2017 se me abrió esta oportunidad que hacía un año que estaba buscando. Realmente la parte anterior, los primeros 4 o 5 años, me dediqué al automovilismo y a otras cosas en Argentina. Al final de cuentas, viviste una nueva aventura que te terminó gustando, te terminó apasionando. Y cuando te desintoxicaste de mala vibra, regresas al fútbol, ¿no? Y regresas de técnico. Después quiero tocar el tema porque regresas a los Pumas en otra faceta, pero regresándome un poquito, yo no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte el dilema que, o las dos caras de la moneda que vives, pues incluso te voy a traer de este lado como aficionado de Pumas, como jugador de Pumas, como goleador de Pumas, jugando una sudamericana de época, llegando y ganándole a varios equipos argentinos, llegando hasta la Bombonera y viviendo una derrota que dolió y dolió muchísimo para los que la vimos, porque fue frustrante para los Pumas. De haberlo hecho junto con Pachuca, tendríamos todavía ese tema de haberla ganado junto con Pachuca nada más, un equipo mexicano tan cerquita y que no se pudo. Lo sentí como arrebatado
Pero después, la otra cara de la moneda, llegas al club más importante de tu país y del continente quizá, y tocas la gloria con ellos. Esas dos caras de la moneda, primero como que la frustración de padecerlos y después esa sed de victoria, de ganar la Libertadores con ellos. ¿Cómo es? Qué afortunado. Primero digo, puta, qué afortunado fui de haber estado con la posibilidad de ser campeón de Sudamericana y después haber sido campeón de Libertadores. Sí lo vivimos, una frustración muy grande, ¿no? Creo yo que hicimos una muy buena serie contra Boca. Sí. No creo que haya habido un favorito en la cancha para ganarla. Sí creo que definitivamente pudo haber cambiado que expulsaran al arquero rival. Definitivamente. Al Pato. Que terminó siendo figura en la tanda de penales, ¿no? Definitivo, porque termina haciendo el gol del triunfo. Pero esa situación creo que sí hubiera podido modificar. Porque era último hombre, Boca faltando 10 minutos con un hombre menos, a lo mejor no llegábamos a los tiempos extras o a lo mejor no llegábamos a los penales. Pero bueno, pasó. Pero también después, o sea, tengo que ser objetivo y decirles que si nosotros metíamos los penales que no metimos, probablemente hubiéramos sido campeones nosotros. Claro. Porque siempre, yo lo hablo con los jugadores, muchas veces digo, pues nos quejamos de los arbitrajes, sí, pues no cobró esto, no hizo lo otro, pero nosotros realmente pudimos resolver. Pateamos el arco o no llegamos al arco. O sea, o los goles que no cerramos. O sea, ¿por qué no los hicimos? Claro. Y el resultado, no estaríamos hablando de que el árbitro nos perjudicó. Entonces, trato de ser objetivo en eso. Por supuesto. Y creo que fue muy claro el prejuicio que se tuvo en contra de ese equipo. No lo veo ilógico que haya pasado en la Bombonera. Entonces, bueno, lamentablemente me tocó estar a mí de este lado. Y después, la contracara es haber estado en el otro lado y también saber de que las cosas pueden ser más sencillas teniendo a futbolistas como me tocó tener y siendo un equipo tan fuerte mundialmente, ¿no? Un equipo claro, que ha ganado títulos mundiales. Entonces, vivirlo fue espectacular. Obviamente, y esto te lo tengo que decir, orgulloso de ser campeón de Copa Libertadores, pero viví y disfruté mucho más jugar la Copa Sudamericana y ser protagonista con un equipo mexicano contra equipos latinoamericanos, contra los mejores equipos de Latinoamérica de ese momento. Claro. Estuvimos en la final. Y yo me sentí mucho más protagonista ahí que en la Copa Libertadores, ¿no? Entonces, un orgullo haber representado a Pumas en esa Copa Sudamericana. El ambiente de rival ese día y luego el ambiente cargando la copa, ¿cómo es de visita en la Bombonera y luego ganándolo todo ahí? El ambiente con la gente. Sí, siempre digo que para cualquier jugador de fútbol o para cualquier aficionado al fútbol, tendría que tener la posibilidad de vivir un partido en la Bombonera. De ir y escuchar lo que pasa en ese estadio. Es realmente mágico, es conmovedor.
yo me acuerdo que antes del partido entramos al reconocimiento del campo. El estadio estaba prácticamente lleno ya, una hora antes del partido. Y entonces yo entré al vestidor. Yo vi a mis compañeros que algunos son muy sorprendidos. Sí, sí. Entonces, nuestra entrada en calor nos pidieron que la hagamos dentro del vestidor, en una canchita de fútbol rápido, ahí. Y Boca la hace adentro, no la hace en el campo. Y yo le dije a Miguel España, en ese momento, que era el entrenador El técnico, de esa final, sí, sí, sí. Le dije, Miguel, vamos a hacer la entrada en calor adentro, para que todos se adapten al contexto que nos va a presentar la Bombonera. Y entramos, hicimos la entrada en calor ahí, y yo creo que eso nos ayudó muchísimo, pero lo que se vive ahí, digo, a 1 metro no te escuchas. Cuando la gente está cantando a 1 metro no te escuchas, o sea, es literal, o sea, es increíble lo que se siente ahí adentro, digo, porque la Bombonera es toda cerradita y la gente realmente tiene una locura, un fanatismo extraordinario. Bárbaro. Poderoso, sí. Bárbaro. Es que ahí me vuelven a recordar esa final y me vuelvo a tomar una coca, una gaseosa de 2 litros, porque, o sea, yo la sufrí, yo creo que como el jugador, porque, a ver, yo sé que Marioni no lo va a decir, pero fue un robo lo que pasó ese día, lo que le hicieron a Pumas, lo que nos hicieron como aficionados, o sea, las patadas que le dieron a mi tocayo Ismael Íñiguez, a Botero, a ti mismo te dieron una entrada artera que casi te quebran. No solamente fue el portero Pato, sino que, o sea, ahí hubo patadas de todos lados. Entiendo también, ¿no? Esa salida del Pato Bondancieri que sale y te la termina tapando con la cara, ¿no? Que estabas de frente al marco. Un pelotazo que la termina reventando en un palo también. O sea, todo eso que pasó, pudiéramos haber contado la historia diferente, pero sí duele a mí me dolió esa final como no tienes una idea, que te digo, la vuelvo a ver y me vuelve a poner la piel chinita, se me ponen los ojos cristalinos porque siento que Pumas está a nada de ganarla. O sea, sí fue bastante difícil Pero esa final. ¿no te da orgullo? ¿No te da orgullo claro, que Pumas haya presentado la batalla que le presentó a un grande mundial? Sí, no, desde luego. Como lo hicimos en esa final, porque Por como supuesto. nosotros en Seúl metimos tiro en el palo, metimos tiro en la cara, o sea, lo atacamos, o sea, fuimos un equipo que mismo allá tuvimos para ganarlo también. Ellos aquí se sintieron incómodos también, en Ciudad Universitaria. Sí, y con figuras mundiales. Importante, sí. Sí, no, Gago, o sea, ese partido. Gago, después de ahí, se fue a jugar al Real Madrid. Sí, Gago. Sí. Palacios, ¿no? Palacios terminó en Italia, ¿no? Palacios tuvo una carrera, Martín Palermo, Palermo, bueno, Vilo fue a Italia, Bataglia estuvo no sé cuántos años en Villarreal, el Cata Díaz jugó también en Italia y en España. No. El mismo Abondancieri, que era el portero titular de la selección. Abondancieri era el arquero titular de la selección, o sea. Sí, no, o sea, ese partido yo siempre lo termino presumiendo a gente que se le olvidó que Pumas disputó una final de una Copa Sudamericana, que dicen que Pumas, pues no ha ganado nada, pero estuvo a punto de, o sea, no cualquiera pelea una final, ¿no? Y luego menos estando de visitante. Es como que si yo invito a una fiesta, a un mundo de gente y de repente se quieren llevar mis regalos, pues no lo voy a permitir, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas yo lo paso presumiendo y obviamente recuerdo tú como goleador, Botero. ¿Puedo decir algo polémico? Sí, venga. Sí, por supuesto. Les va a encantar. A ver. Nosotros perdimos la final contra Boca Juniors. Era Arsenal, sí. Arsenal Sarandí. ¿Sí? Le ganó una final a un equipo mexicano también, ¿no?
Sí, al América, que le Sí, al terminan América. cambiando, el gol de visitante y demás, los dirigía el ruso Brailovsky, ¿no? Que también estuvo horrible esa, que a mí me dio gusto, ¿no? Que se la quitaran al Por América. supuesto. De ¿Nunca lo te que ha gustó el sentido, América? lo que ha de haber sentido el americanismo, lo que sentimos nosotros cuando nos perjudican acá, ¿no? En nuestra liga mexicana. A ver, ahora sí, a la pregunta, Bruno Marioni, ¿por qué solamente se te permitió a ti 15 partidos en Pumas? O sea, ¿qué pasó para que dejaras de dirigir a Pumas? O sea, ¿cuál fue la transición para que te dijeran, sabes qué, vamos a cortar por lo sano, creo que esto no está saliendo? O ya se había hablado contigo que iban a hacer algunos cuantos partidos mientras se encontraba alguien más? No. Yo firmé contrato por un año y la realidad es que no tengo una respuesta clara. Decidieron cambiar, llegó Chucho Ramírez, Chicho Ramírez. al club y Rodrigo Ares, pues en teoría le dio la decisión. Me entrevisté con Chucho Ramírez, le conté cómo fue el proyecto, el semestre. Realmente nosotros entramos en la fecha 5 con un Pumas que no había ganado y que estaba anteúltimo. Tuvimos una muy buena Copa MX. Yo creo que uno de los motivos es que perdemos nosotros la semifinal de Copa MX contra Juárez, que estaba en segunda división, en la liga de ascenso. Y creo que eso fue un motivo. Y al final, el último partido, perdimos 5-2 contra Santos. El promedio que yo tengo en esos partidos es del 51%, sumando obviamente todos los partidos que competí, que es un promedio que bien querrían tener muchos Sí, claro. entrenadores. Sí. Entonces yo suponía que iba a continuar y que me iba a tener la posibilidad de armar la pretemporada, Claro. de mejorar el equipo, de refuerzos, y bueno, no se dio. Al tiempo me junté con Rodrigo Ares, realmente me fui muy, muy dolido, y él me dijo, mira, no hay que tomarse en el fútbol, no hay que tomarse las cosas personales. En ese momento él estaba siendo muy presionado por los resultados, por otras cosas que había en ese momento que le generaban presión a él. Y yo creo, ¿se acuerdan que en algún momento Rodrigo dijo, después de una asamblea, que iban a tener la posibilidad de contratar jugadores de veras? Sí. Sí, Pumas iba a abrir la cartera. Claro, porque, o sea, realmente nosotros sabíamos qué había querido decir, pero bueno, obviamente no fue bien conjugada la oración y sí fue fuerte eso. Entonces, sí, él estaba con mucha presión y yo no hice un torneo increíble. Hoy a lo mejor con el play-in terminaba entrando en play-in y las cosas eran diferentes, pero bueno, en ese momento solamente clasificaban 8 y no alcanzamos a entrar dentro de esos 8 y bueno, al final se tomó una decisión, pero te digo que disfruté cada segundo que estuve como entrenador de los Pumas, lo disfruté cada día que entré a cantera o que llegué a CU, lo disfruté como el mejor. Y se te va a dar una oportunidad, yo tengo el presentimiento que vas a tener una segunda oportunidad y no la vas a desaprovechar porque, o sea, en Pumas no se ocupa tener una varita mágica para decir de dónde vienen los resultados. Si te vas a la historia de Pumas, los que se han formado en Pumas como jugadores y después como entrenadores
han entregado títulos. O sea, entendemos que no te formaste ahí, pero entiendes la filosofía de Pumas, sabes lo que es estar en Pumas, sabes lo que pesa Pumas, o sea, jugaste en Pumas, o sea, tienes todo para triunfar en Pumas. Si ha llegado actores a dirigir a Pumas, o sea, por no mencionar el nombre, no te van a dar una segunda oportunidad. Ya se le dio la oportunidad a Paco Palencia también, que pues un jugador querido en Pumas. También no se le dieron los resultados y pienso que en algún momento se le va a dar una segunda oportunidad porque en Pumas es eso, o sea, para dirigir a Pumas hay que entender la filosofía de Pumas, ¿no? Y aparte siento que es momento de que las leyendas regresen al equipo en muchas instancias inferiores, en la parte técnica, en la parte operativa, en la parte directiva. Es importante, de verdad, es importante que nos contagien a las nuevas generaciones eso que ustedes sí supieron aprovechar, que sí supieron identificar. Sí, pero quiero ser lo más objetivo posible. Por supuesto. Sí necesitamos, o Pumas necesita de jugadores que entiendan lo que es el equipo, que entiendan el arraigo, que entiendan lo que es la universidad, lo que es el equipo Pumas, lo que es la afición. Pero necesita gente preparada. Sí, por supuesto, o sea, combinados. Sí. Porque si no, pues al final es contraproducente. Tú en esta parte directiva tienes un enfoque, a ver, queremos escuchar esa parte que ahora tienes, que eres un directivo. ¿Cómo combinas estas situaciones? Mira, todos los futbolistas, cuando nos retiramos, nos sentimos muy chingones. Esa es la realidad. Y creemos que nuestra experiencia como futbolistas nos da la autoridad y el conocimiento suficiente para hacer cualquier cosa. O sea, si te retiras y te ponen de presidente, pues sientes que eres muy chingón. Si te retiras y te ponen de manager, pues sientes que eres el mejor. Si te retiras y te ponen de entrenador, pues tú crees que estás preparado para todo. La realidad es que tienes un conocimiento muy, muy bueno, pero ni de entrenador, ni de directivo, tienes las capacidades ni los conocimientos en esas áreas. Tu experiencia como futbolista te permite entender mucho más rápido los contextos que te presenta el fútbol. Claro. Como entrenador, pues puedes entender mucho mejor al entrenador. A mí me tocó ahora ser directivo, entonces entiendo lo que es ser entrenador, entiendo lo que es ser directivo y entiendo lo que es ser jugador. Entonces, ahora, uno tiene que entender que tiene que aprender a entender cómo piensa el director técnico, cómo piensa el jugador, y ahora tratar de transmitir y de aprovechar toda esa experiencia y volcarla de la mejor forma para que cada uno de ellos se luzca. Porque claro, hoy yo no me tengo que lucir. Hoy yo soy directivo. Yo acá no puedo sacar a la camiseta número 9 y decir, esto va a funcionar porque yo fui goleador de Pumas. O sea, no funciona así. No, yo tengo que sacar todas mis capacidades, mis conocimientos, mis trayectorias, mi experiencia, mis vivencias, tratar de resumirlas y de transmitirlas de la mejor forma posible para potenciar al entrenador, para potenciar a los jugadores, para convencerlos de el objetivo al que tenemos que llegar en conjunto, de tener ese ida y vuelta, ese feeling, de aprender a escuchar, porque muchos futbolistas solamente nos gusta que nos escuchen y contar nuestras historias y nuestras anécdotas y nuestros triunfos,
Y hoy estamos en una situación diferente, en la que tenemos que aprender a escuchar el triunfo del entrenador, tenemos que aprender a escuchar el triunfo del jugador, y tenemos que dejarlos que ellos también logren sus triunfos sin mostrar los nuestros. Ya los nuestros pasaron, ya están en otra parte de nuestras vidas. Ahora tenemos que lograr que los jugadores logren los de ellos. Claro. Y ahí es donde no es tan fácil para un... El ego, ¿no? El ego de repente... Porque el ego está en un lugar, en un cuadrito acá, nuestras playeras acá, nuestros valores de acá. Entonces, tenemos que aprender a dejar eso de lado y potenciar a la gente que viene a conseguir sus objetivos, ¿no? Como adaptarse a estos distintos procesos, ¿no? Primero como jugador, dejarlo ahí cuando te retiras, después como técnico, dejarlo ahí cuando te retiras, y si eres... No, pero es difícil dejar todo eso a un lado, apartar todo. A ver, yo imagino en esta situación a Bruno Marioni, a lo mejor no me voy a saber proyectar, pero a lo mejor Marioni me va a entender. Ahora como directivo, Marioni, pues tiene que tomar decisiones, quién llega, quién se va, y demás, ¿no? Cómo manejar el presupuesto y demás. O no sé si alcanzas a eso, pero me imagino que en el tomar decisiones te quedas, te vas, hay que darle una segunda oportunidad y eso. Cuando las cosas no estén saliendo bien y que de repente tenga que bajar el directivo a dar una charla con el entrenador, con los jugadores, yo creo que Marioni se va a poner a decir, a ver, tú 9, ¿por qué en lugar de correr a hacer una diagonal, por qué no haces esto? Y tú en lugar, al medio, en lugar de subir, ¿por qué no cubres al defensa o al contención? No sé, o sea, yo creo que eso, cuando Marioni esté en esa situación, el entrenador en turno va a decir, a ver, ¿qué hago aquí yo? ¿O alzo la voz o me quedo callado? O sea, yo creo que sí es difícil para ti, o va a ser difícil para ti llegar a esa situación, o entiendo que a lo mejor estás súper preparado para bajar los desniveles y decir, ¿sabes qué? Yo sé en dónde estoy parado, si yo hago esto, el entrenador lo va a tomar mal y vamos a tener por ahí algunos roces. O sea, yo creo que sí ha de ser bastante difícil, ¿no? Mira, yo justamente te explicaba eso. Hoy, en mi rol, tengo la obligación de tener una comunicación asertiva. Yo voy hoy, me junto con a Mauri Escoto, o no Mauri Escoto, porque también es un jugador que ya tiene trayectoria, pero me junto con un chavo de 22 años, un delantero. Y yo no puedo llegar a decirle, tenés que hacer esto o lo otro. Yo tengo que lograr transmitirle que podría tomar otras decisiones. Tomar otras decisiones. ¿Viste que definiste así? Sí. Puta, para la próxima, fíjate si te da el tiempo de hacer esto o si te da el tiempo de hacer lo otro. O voy con el entrenador y le digo, estoy viendo que este jugador no lo veo todo bien, o sea, ¿qué sientes tú? O sea, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué sientes tú? O sea, yo tengo que hacer pensar a mi entrenador que ese jugador, pues algo está pasando que no está rindiendo. O muchas veces pasa que, che, ¿le vas a jugar con línea de 5 a este equipo? Sí. Bueno, puta. O sea, sí es difícil. Fíjate que puede pasar esto. Si metes a este de extremo y a este lo metes adentro, pues a lo mejor el rival, ahí te lo dejo, pensalo. Yo no puedo, yo fui entrenador, o sea, tengo que encontrar la mejor forma de que él no sienta que yo lo estoy obligando a hacer algo, porque yo no voy a obligar a mi entrenador a que tome una decisión. Yo necesito que él entienda
mi punto de vista de una forma que lo obligue a él a tomar la mejor decisión para sacar el resultado. Porque acá no es un equipo, no es mi equipo. Acá es el equipo o el proyecto de un club que tiene unos objetivos. Claro. No es el objetivo de Bruno Marioni. Si no, yo hubiera seguido siendo entrenador. Yo tengo que lograr de que el sello, en este caso, de Gaby Pereira, esté en la cancha. Pero también tengo la obligación de decirle o de intentar hacerle ver a Gaby que hay diferentes puntos de vista y que algunos los tiene que analizar él. O sea, yo lo toca hacer dudar porque también si él duda, seguramente va a encontrar más herramientas para bajarle mejor información al grupo. Pero sí tengo la obligación de tener esa comunicación, de entender a todo el personal. Pues yo sí hoy tengo la posibilidad de estar viendo presupuestos, entonces tengo que ver cuando negociamos con un jugador o cuando tenemos que hacer una inversión en infraestructura, si no le estoy quitando, si no estoy gastando más, o sea, tengo que tener esa capacidad. Si yo no tengo esa apertura y si no me hubiera preparado para estas situaciones que me toca enfrentar, pues pues no te metes, ¿no? No me meto, exactamente. Claro. Pero, no, bueno, y fíjate que como lo comentas, digo, al frente de cualquier empresa, ¿no? Tú ya estás en un ojo estratégico, tú tienes que ya ver el tema macro. Ya no ves solamente el tema de 30 personas, hablemos como director técnico, ya ves a magnitud, ya son cientos y tantos de personas, ¿no? Y obviamente eso es una actitud y una actitud también que se desarrolla y obviamente, digo, lo has visto. Y justamente por ahí va un poquito ahorita. Tengo 3 preguntas, pero la primera, y eso porque ahí me generó la duda, soy mucho de los nombres de los futbolistas. A veces aquí me conocen como el de los nombres o jugadores random. Sí, el embajador del fútbol, el embajador del fútbol. Pero en esa etapa que tú estuviste en Pumas en el 2019, digo, lastimosamente, antes de salir, no sé si tú ya tenías dentro de tu scouting o dentro de tu vista, ¿sabes qué? De cara al próximo torneo, ¿qué jugadores querías para tu equipo? ¿No? Tal vez como decir, yo hubiera traído para el próximo torneo, o yo tenía visto estos jugadores. Digo, a mí sí me gustaría tal vez entender o saber esos nombres, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces yo los conozco, o tal vez no, pues los busco y digo, sí, era interesante, hubiera hecho algo distinto a lo que se ve normalmente, ¿no? Esa es una. Y la otra, bien lo comentas, llegas, o cómo Bruno Marioni pasa de la dirección técnica a la dirección deportiva. Y eso porque, si no me recuerdo, si no me corriges, llegas a Perú. Alianza Lima. Alianza Lima, un equipo grande de Perú, en el 2023. ¿Cómo se da esa oportunidad? ¿Cómo te buscan? Y obviamente la experiencia que ya traías, pero pues entras tal vez a un terreno nuevo, ¿no? Bien lo mencionas, ya se vuelve macro, ya más estratégico. Al año, desafortunadamente, toca salir, pero por lo menos en ese año fue diferente. ¿Qué dijiste? Ok, ya aprendí, pero no sé, no era como yo lo había pensado, ¿no? Y hasta el tema del fútbol, pues algo muy distinto, estructuras, jugadores, etc., ¿no? Pero ¿cómo fue ese proceso de llegar director técnico, ahora director deportivo, y cómo te fue, ¿no? Y en esta ya la última, si en un momento dado te ves como una tercera etapa en Pumas, pero ahora ya como una dirección deportiva. O sea, si te llegas a ver ya una cuestión ya más estratégica dentro de Pumas, ¿y qué te gustaría cambiar desde tu ojo clínico, no? Bueno, ahí te va. La primera, realmente en ese momento, en la forma que se trabajaba en Pumas, realmente tenía muy poca posibilidad de opinar sobre refuerzos. Había un área de inteligencia deportiva y puntualmente creo que en ese momento Rodrigo era el que tenía la última palabra en el tema de refuerzos. Sí te voy a tirar un nombre que yo le sugerí
a Rodrigo y no estaba tan errado, tan equivocado. ¿Te acuerdas el chaparro de Toluca, el uruguayo? Leo Fernández. Leo Fernández. Leo Fernández, un crack. Él estaba en Fénix, creo. No, bueno. De Uruguay. Y yo vi, soy un apasionado de ver, de scoutear. O sea, me encanta me meto a la Liga Paraguaya, a la Ecuatoriana, a la Uruguaya, a la Chilena, me meto a la Segunda División, y me encanta. Es más, te voy a contar una anécdota de Carlos González. Okay. Carlos González estaba en Huachipato, creo, de Chile. Yo estaba en Venados de entrenador, 2018, comienzo de 2018. Un representante me dice, checa a este jugador, va a salir libre. Creo que eran 200, 300 mil dólares que había que poner. Nosotros teníamos un acuerdo con Pumas. Pumas me mandaba jugadores. Entonces, yo llamo al director deportivo y le digo, cabrón, decile a Rodrigo que compre que me lo preste y en un año se lo lleva a él porque la va a romper. Bueno, nada, no pasó, obviamente. A los 6 meses aparece Carlos González en Necaxa. Al año Pumas lo compra, no sé, 3 millones de dólares. Caramba. Así tengo varias. Pasó esa con Leo Fernández. Cuando se averiguó, Tigres lo había comprado en 2 millones de dólares a Leo Fernández. Y bueno, al final yo lo había pedido para traerlo. Dije, puta, en altura Leo no, con las bombas que tiene, hace un desastre. Bueno, después fue a Toluca y efectivamente, con la calidad que tiene, hizo también un buen torneo y bueno, creo que lo terminaron vendiendo a Peñarol sí. Después. Sí. Esa era una pregunta. La segunda, ¿cómo paso de entrenador a director deportivo? Termino en Alianza, en Venados. Estaba ahí entrevistándome con algún club de acá de primera división, avanzando en el proceso. Y me llama un amigo de Perú, que estaba, él trabajó en las selecciones juveniles de Perú muchos años, entonces le preguntan si tenían algún director deportivo con personalidad, porque querían hacer un proyecto y querían cambiar y venían de perder una final contra el clásico rival. Y me dice, y te quiero proponer, le digo, pero yo no soy director deportivo. Me dice, no, pero tenés todo el perfil, la personalidad, tenés el conocimiento, yo he hablado mucho contigo, yo sé que... Le digo, pero no, no. Me dice, escuchalos, hablá, escuchalos y... Le digo, va, está bien, da. Y tuve 3 entrevistas de 2 horas cada una y me terminan proponiendo ser director deportivo. Entonces, ok, bueno, pero ¿para cuándo? No, pues mañana, cabrón. Entonces le digo, ¿qué hago? Me dice, amor, te encanta el fútbol, te encanta la dirección deportiva, te encanta escautear jugadores, te ha tocado negociar en Venados y en Tepatitlán te tocaba negociar los jugadores a ti. Pues sí. Me dice, anda y probá, a ver qué sientes. Me fui y bueno, me toca llegar a un equipo de los 2 más grandes del país, que acababa de perder la final contra el otro equipo grande, y bueno, se fue el entrenador, había que sacar, había una limpieza de vestidor, había muchos problemas de indisciplina, y bueno, me toca a mí asumir reestructurarlo. Reestructurar todo eso. Y la verdad, creo yo que después de mi experiencia de futbolista, es la mejor experiencia que me ha tocado dentro del fútbol,
en cuanto al aprendizaje, porque aprendí a cómo son los procesos de evaluación, de análisis, de scout, tener la posibilidad de seleccionar jugadores y que a los 6 meses venga Fluminense a comprarte 2 futbolistas que el año pasado vendan a otro de los futbolistas que saqué de un equipo que peleaba el descenso y hoy es vendido al Gremio de Porto Alegre en $2 millones y hoy el jugador ese vale 5 o 6 millones de dólares. Pues digo, no veo mal, no trabajo mal, aprendí mucho proceso, aprendí a utilizar las plataformas, aprendí a manejar a 30, 40 personas que tenía a mi cargo, aprendí a manejar un presupuesto gigantesco. La verdad, hoy me siento muy preparado para esta nueva faceta, una etapa de mi vida en la parte directiva. El tener la posibilidad hoy de estar como presidente de Liga de Expansión y juntarme con todos los dueños y ver y entender y aprender y transmitir mi experiencia, la valoración que tienen hoy los presidentes de Liga de Expansión para mi persona, eso me enorgullece y creo que saltando a la tercera pregunta, sí, tarde o temprano mi posibilidad en Pumas va a estar sin ningún anticuerpo. Sin duda. Sí, sin duda. Y ahorita, perdón que te interrumpa, Mayito, Dale. y ahorita digo, como ves la actualidad de Pumas, y ya desde ahorita lo que estás haciendo, tal vez sin meterte tanto a detalle, digamos, mañana te dicen nuevo director deportivo de Pumas. ¿Cuáles serían como esos cambios, digamos, primordiales que tú ves ahorita para darle o esa garra o esa esencia o darle ese orden? ¿Ya lo quieres comprometer tan rápido? O sea, algo, una así nada más, sabes que diría esto y ya. No, mira, te voy a responder, no te voy a responder respecto de Pumas, yo te voy a responder respecto de lo que creo yo que es sano hacer en cualquier circunstancia, en cualquier club, como me pasó en Lima. Yo llegué con una decisión del club tomada, ¿no? Primero tenés que saber cuáles son los objetivos a los que aspira el club. Una vez que entendés eso, tenés que evaluar las capacidades de las personas que están en el proyecto y si se alinean a los objetivos que tiene el club. Entonces, después empezás a tomar decisiones. Digo, yo te puedo decir o no, llego y traigo toda mi gente. Y a lo mejor la gente que está es sumamente valiosa. Y a lo mejor no está bien comandada o no están los objetivos claros. Entonces, uno tiene que llegar, tener primero una línea institucional y después tú le vas a dar tu impronta en el día a día, ¿no? Darle la confianza a cada área, pero también darle una guía de hacia dónde quieren ir institucionalmente. Entonces, yo sí creo que siempre cualquier proyecto hay que analizar para luego tomar decisiones. Pero siempre tiene que haber una línea institucional. Esto no es el equipo de Bruno Marioni. Hay una institución a la que hay que respetar, hay unos valores institucionales a los que hay que respetar, hay dueños en muchos casos a los que hay que respetar, que quieren para sus clubes, y nosotros tenemos que ser serviles al objetivo institucional. Yo recuerdo, digo, no sé si me quieres volver a recordar eso. Yo recuerdo, no sé si esa pregunta a ti te la hicieron cuando estabas dirigiendo a Pumas antes de enfrentar al América o después que saliste de Pumas te hicieron esa pregunta.
Te preguntaron si tú dirigirías al América y creo que tu respuesta fue nunca hay que decir que no. Hoy yo te pregunto, si te llama al América, ¿lo dirigirías? La política nunca fue mi fuerte. Yo no sé a qué se dedican ustedes, pero si están trabajando en una empresa y los llama la competencia, ¿irían? Bueno, es que si tu empresa te corre, ni siquiera, o sea... Bueno, ahí sí estarías. Entiendo. Tu empresa te corre, o la empresa a la que tú amas, no te da chamba. ¿No irías a trabajar a otro lugar? Claro que sí. Sí. Ah, no, pero el sentimiento. Ah, ¿y qué sentimiento tuvieron conmigo cuando me echaron? Claro, No, claro. y no como de sentimientos, no como de sentimientos. ¿No? como si me alimentara de sentimiento. Sí, Ahora, sí, sí. yo lo que sí te puedo decir, que mi corazón no va a cambiar. Mi corazón no va a cambiar. Yo tuve un representante toda mi vida, con mi mujer hace 25 años que estoy, tengo los mismos amigos de hace 30 años, yo tengo bien claro qué siento y qué sentiré toda mi vida. Yo me podré estar dolido un poquito o no, o sí, con alguno de los clubes en los que he trabajado, pero mi sentimiento, mi agradecimiento va a estar toda la vida. Pero soy un profesional. Claro, sí, sí. Y tuve una buena carrera, pero mi vida quiero que continúe muchos años más. Y también me quiero sentir útil y también quiero aportar mi experiencia y mis conocimientos, pero muchas veces las puertas se abren en otros lugares de los que uno preferiría que se abran. Y es muy maduro. Políticamente, políticamente, o sea, para mí es correcto lo que yo te digo porque, sí, es real. Porque es real. Podría ser vende humo y decirte, si en algún momento tengo la necesidad y tengo la posibilidad de trabajo, por supuesto que voy a ir. O sea, eso está claro. No cambia el sentimiento de las personas. Claro, te lo pregunto porque salió la plática del Parejita López que estuvo a punto de irse a jugar al América y yo le hice sentir eso, ¿no? Que nosotros yo en lo personal como aficionado a Pumas, yo no acepto que venga un jugador con pasado americanista, directamente del América a Pumas, yo sí, eso sí no lo permito y lo he expresado en cantidad de veces que así nos dé el gol del campeonato de la octava o de la novena o de la décima, el que sea, yo para mí va a ser un funeral que un jugador del América nos dé un título jugando con Pumas. El Parejita me dijo, bueno, pues es que tienes que entender que somos profesionales, que no dependemos como jugador, a veces no depende, esa parte la entendí, me quedó bastante clara, que nosotros como jugadores no dependemos, no tenemos la decisión en su momento, a hoy ya el jugador puede decidir a dónde va y a dónde no, antes no tenía esa decisión de decir, sabes que yo no quiero ir, simplemente te vendían como un costal y papas y allá juegas mañana, pero acá como entrenador ya creo que ya tomas tú la decisión y nosotros, o yo por lo menos te veo con ADN Pumas, no te veo vestido de traje con el color amarillo, pero también entiendo la parte de que, como bien lo dijiste, si te votan, si no te dan ninguna explicación del equipo que amas, el club que amas y demás, pues te vas a ver en la necesidad de donde te venga opciones de trabajo, vas a tomar la que mejor te convenga. ¿Por qué? Porque es un futuro, es a lo que te dedicas, eres profesional y demás. Me queda bastante claro, así que la respuesta es clara.
la tomarías? Yo no me hubiera ido nunca de Pumas. La realidad. Y volvería las veces que sea necesario a Pumas. En las que la gente que esté crea que puedo contribuirle en algo. Y si en algún momento yo considero que no puedo contribuir, pues también no estaría por estar. O sea, no soy una persona que está en los lugares simplemente por estar. Nunca lo he hecho en mi vida, lo he hecho. Entonces, pero sí, definitivamente al final de cuentas estamos digo, todos somos profesionales y muchas veces, y yo sé que me vas a juzgar como aficionado y como persona, pues vas a decir, pues no, la verdad que sí lo entiendo, pero como aficionado me vas a putear. Y yo lo entiendo. Y sé que cuando salgas de la cancha y te cruces conmigo en la esquina, pues vas a ver a la persona. Te voy a pedir un autógrafo. Sí, por eso, o sea, y yo todo eso lo entiendo, y entiendo al aficionado, y entiendo lo que significa ser aficionado, y eso, pues, no pasa nada, se entiende. Y fíjate, qué bueno que mencionas esto, porque nosotros de este lado como aficionados nos metemos con el jugador, no nos metemos con la vida personal que tiene. O sea, y qué bueno que lo pones, porque eso a veces el jugador no lo entiende, o el exjugador no lo entiende, piensan que nos metemos con ellos toda la vida y lo que ha hecho afuera del fútbol. O sea, y creo que está bastante claro con eso que has hecho, y yo ya no tengo más preguntas. No sé si por ahí Franco va que tenga alguna más. Yo, la última, ya para no quitarte tu tiempo, Bruno, de mi parte, la última, ya para ir cerrando también. Esta más que una pregunta es como una reflexión. Tú, en 15, 20 años, primero Dios, que tengas nietos, vas a tener la fortuna, para que me ayudes a desglosarla, de contarle a tus nietos que en un partido de fútbol conformaste un tridente con Maradona y con Messi. Sí, no sé cuántos, no sé cuántos van a poder contarle a sus nietos que jugaron con Maradona y con Messi. Sí, mira, yo te voy a decir, siempre tuve claro que soy una persona que fue tocada con una varita mágica el día que nací. No tengo ningún tipo de duda. Yo soy un tipo que cuando nací, pues me dijeron, pues a ti te va a tocar. Y con esto no te quiero decir que no me tocaron malas y que no tengo malas. No, las tengo como todas las personas, y tengo días malísimos, y se me fue mi papá con 53 años cuando yo tenía 24, y tengo la desgracia de tener dos hijas con las que no he podido tener una relación como tengo con las tres hijas que tengo con mi esposa. Y son dolores que tengo y que muy pocas personas lo saben, y son dolores que tengo interno, y tengo un corazón que también siente. Que las has sufrido. Y que las he sufrido. Pero también soy una persona muy agradecida, porque como les dije al principio, cuando comenzamos la plática, si yo hubiera tenido o sea, nunca hubiera podido tener la capacidad de soñar todo lo que me ha pasado en la vida. Soy un afortunado de vivir de este deporte, de haber logrado deportivamente cosas que muy pocos futbolistas han logrado, de tener un reconocimiento tan grande como el que tengo, de tener una familia tan chingona como la que tengo, con sus dificultades. Pero al final de cuentas tengo salud, y tengo la posibilidad de estar platicando con ustedes después de
22 años que estuve en Pumas, Cuando te conocimos como jugador. recordando momentos muy bonitos para todos. Años Entonces, gloriosos. De mi parte es todo. así es. Sí, no, años gloriosos. Tenía una pregunta así bien rapidita, pero se me fue. Franco. No, pues nada, digo, ya creo que abordamos preguntas bien interesantes y por ahí sacó respuestas bien interesantes. Y te lo digo a título personal, me gusta la forma de cómo te expresas y tu respuesta. Obviamente, esto se ha podido, yo creo que trabajar con la experiencia que traes, ¿no? Ya como director deportivo, lo mencionábamos, por más que te pueda hervir la sangre entre la presión o entre alguna crítica, tienes que ser mesurado, ¿no? Yo en mi trabajo lo vivo también, pero digo, te reconozco eso, la verdad, ¿no? No solamente que tengas esa parte de futbolista y demás, o que puedes decir las cosas como son, sino tener esos argumentos y también esa mesura para dialogar, ¿no? La verdad te lo reconozco mucho. Sabes que en general la gente que al final me termina conociendo más forma cercana o personal, me dicen, yo tenía una imagen tuya diferente. Claro, o sea, soy un tipo que va al frente, un tipo que dice las cosas como las piensa, pero al final soy un tipo que no te va a ir por la espalda, soy un tipo que te va a decir las cosas de la mejor forma posible, pero como las piensa, ¿no? O sea, no te la voy a vender. Porque creo que no está bien, porque siempre me he tratado de resguardar en lo que mis padres me enseñaron, en ser honesto, en ser transparente, ser un tipo directo. Y al final, cuando te conocen, dicen, pero puta, eras a toda madre, cabrón. O sea, sí, soy de carne y hueso. O sea, sí, me enojo, pero como nos enojamos todos, pero... Claro, hay que tener esos arranques, ¿no? Todo el mundo tiene momentos, a mí me han costado, pues a lo mejor tener una imagen muchas veces que no es la real, a lo mejor, pero nada. No, hay que mostrar sangre en las venas, ¿no? Y no hay que mostrar atole, ¿no? A ver, creo que la pregunta se me vino a la mente, a ver, las piruetas que te aventabas para atrás yo escuché que eran como en honor a Hugo Sánchez, ¿sí, cierto o falso? No. La realidad es que yo empecé a hacer piruetas en Argentina. Ok. Porque de chavo vi a un jugador que se llamaba Toti Iglesias, que jugaba en Racing y que hacía piruetas para adelante, ¿no? Como Hugo. Y me encantaba. Claro, después vengo al equipo que dirige Hugo y yo mis piruetas las había empezado a hacer para atrás. O sea, no era la pirueta habitual de Hugo. Claro. Pero bueno, si pensaban que la hacía por Hugo, pues está bien, porque fue un referente mundial. No, y créeme que sí me espantaba cuando de repente no te salía, que te fueras a fracturar una rodilla y de repente ya no te íbamos a ver en Puma, porque sí, por ahí algunas no salieron tan bien y dije, chale, aquí... Pero te voy a contar algo. Hace un año, el 3 de enero del 2025, me operé la cadera. Y eso evidentemente también fue gracias a todas esas volteretas que terminaron afectándome. Diré, te marcaron, joven.
Bueno, mi querido Bruno Marioni, en redes sociales donde eres activo en redes sociales, te gusta que la gente te comente, no sé si nos puedes por ahí mencionar tus redes sociales donde la gente puede estar interactuando contigo, o simplemente dices las redes sociales me las maneja alguien más, o cómo estamos No, ahí. no, nunca, yo trato de responder todo, no tengo prácticamente mensajes sin responder. En algún momento que tengo el tiempo y la disponibilidad para responder, respondo a todo el mundo. La red social X, antes Twitter, Sí. le quité los comentarios cuando estuve en Perú y el Instagram también le quité los comentarios. La gente en Perú fue muy agresiva. Claro. Y recibí muchas amenazas y mi familia también. Entonces le quité los comentarios, pero Instagram los habilité y estaba como Bruno Marioni. Perfecto, Así sí. nada, la gente que quiera hacer algún comentario, lo que sea, pues normalmente le devuelvo el mensaje de alguna forma. Sí, no, bien. Sí, por ahí te seguimos en Instagram y vemos tus estados de cuenta, tus estados que subes con tu familia. Y yo, estados de cuenta, ¿dónde andas, cabrón? No, vemos que subes muchas fotos ahí con tu familia, lo cual vemos que la pasas bien. ¿Vives en México o viajas a Argentina constantemente? Ya para despedirnos. No, vivo en Tepatitlán. Mi familia está en Guadalajara. La residencia, digamos, de mi familia está en Guadalajara. Y bueno, yo estoy en el lugar de trabajo. Cuando me ha tocado dirigir, estoy viviendo en el lugar que me toca. Y mi familia, digamos, ya se adapta y nos vamos viendo como vamos pudiendo. Pero yo hoy estoy en Tepatitlán la mayor parte del tiempo y voy a Guadalajara cada vez que puedo. Bien, bueno, de mi parte, muchas gracias, Bruno Marioni, de darnos la oportunidad de conocerte, de charlar con unos desconocidos en redes sociales, porque no somos nadie ni tratamos de hacer nada, simplemente queremos entregarle a las nuevas generaciones quiénes fueron ustedes, que eso no se olvide, porque pues creo que hoy con tanta red social, pues eso ya se está olvidando, ¿no? Creo que ya el aficionado es de momento y ya no por lo que hizo el equipo en años atrás. Entonces, de antemano, muchas gracias que te hayas tomado ese tiempo, que te hayamos quitado 2 horas de tu valioso tiempo. Al Baque, gracias por estar ahí insistiendo con el Bruno Marioni y Historias Pamboleras. Gracias también que no nos hayas dejado aquí encharcados con Bruno Marioni, se nos hayan acabado las ideas y que haya salido al rescate. Muchas gracias y ojalá que se vuelva a dar una próxima, pero ya con el título de entrenador de Pumas, ¿no? O sea, estaría genial. Va a ser difícil, pero bueno, en algún momento, y si no, pues seguiré siendo un aficionado, siempre queriendo que le vaya bien a Pumas en todo momento. No, se te va a dar esa oportunidad. Está Sancho, ¿no? Que sabe quién eres, entonces esa oportunidad se te va a llegar más tarde, más temprano que tarde, ¿eh? Así es. Pues muchas gracias Okay. a ustedes por el contacto, y pues estamos acá a disposición. Un abrazo muy grande para todos. Suerte en tus Bruno, próximos Gracias, proyectos. suerte, éxito. Mucho éxito, Gracias. gracias por todo.